today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Hola amigos de Araña de Puebla, yo soy el hombre araña de Puebla. Si escuchan que hay un poco de ruido aquí alrededor, es que aquí en la cueva de los Vengadores están haciendo una remodelación exhausta. Así es que por eso puede que estemos escuchando como que liman o soldan o cosas así. En realidad son mis vecinos, pero dejémoslo así. El día de hoy traigo a colación el tema para saber un poco acerca de las premiers en Puebla. ¿Qué son? ¿De dónde surgieron? ¿Para qué sirven? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es que acompáñenme. Las premiers. Primero que nada, ¿qué es una premier? La palabra premier es una palabra dicha en el idioma inglés que significa estreno. No hay ninguna diferencia entre decir semana de estreno y el día de la premier. Además, en México, la premier en realidad viene siendo una semana después de lo que fue el verdadero estreno en otros países o la exhibición de la película original en su idioma original en el país en el que se tenga que hacer el estreno a nivel mundial. Quiere decir, primero se estrena en un punto para que los famosos, los actores, directores y demás vean la obra concluida en una alfombra roja. Posteriormente se estrena en todo el mundo, en las salas de cine que sea de tu preferencia. ¿Ok? Esa es la primera. El concepto de una premier como tal, el ir disfrazado, el ir cosplayado, el ir con una temática de lo que sería la película, viene precisamente de Estados Unidos. Es una tendencia 100% americana, en las cuales, por ejemplo, con sagas como lo era Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, los fanáticos decidían llevar primero que nada algo alusivo a la película, una varita, una espada, algo de la vestimenta, etc. Posteriormente, con la modernización o puesto en moda lo que es el cosplay, las personas iban ya disfrazadas o con la temática completa de lo que era la película. Entonces había largas filas para poder ver la película, pero iban disfrazados de la temática del momento. Entonces se creaba lo que era la sensación de una premier. Las fotografías eran completamente gratis, puesto que en los cines no se tiene permitido cobrar por ellas, además de que es un servicio completamente gratis. Es entretenimiento para todos. Esa es más o menos la influencia que tuvo en México para que se pudieran hacer este tipo de premiers con las sagas o películas que estaban puestas en moda. Sin embargo, ¿te has preguntado en Puebla, México, que es de donde soy originario, cómo surgió y por qué se hizo esto cada vez una tendencia más notoria en los cines? Aquí te va una explicación muy breve del origen de este tipo de movimientos. Fue más o menos a partir de la época de los 80s o 90s cuando se estrenó las películas más taquilleras que también en Puebla tuvieron un realce. Sin embargo, puede que sea para muchos de ustedes una desilusión el saber que estas películas eran infantiles en algunos casos. Por ejemplo, la llegada de Toy Story. Es una de las películas que marcó ciertas tendencias del antes y después en la animación infantil. ¿Y por qué traigo a colación esta película? Porque quizás algunos de ustedes recordarán que previo a esto solo se vendían varitas mágicas y alguno que otro promocional de las películas animadas anteriores como Hércules, etc. Pero fue Toy Story la que marcó una tendencia en 3D con la producción de Pixar. Entonces se llevó a cabo las primeras premiers en Puebla, en donde se llevaban personajes vestidos de lo que acababas de ver en la sala de cine. Te cobraban la fotografía instantánea en 50 o 100 pesos o 150 pesos dependiendo del cliente y te entregaban una fotografía instantánea. En ese entonces los celulares no tenían cámaras fotográficas, entonces era todo un lujo el haber tenido que ver una película y poderlo llevar en un recuerdo impreso para siempre. Entonces por eso es que nosotros, los que somos de la década de los 90s, tenemos fotografías con este tipo de personajes disfrazados que no eran más que botargas afuera de un cine, como un bonito recuerdo de lo que pasó. Eso también se llevaba mucho a cabo en los circos. En los circos se llevaban las botargas de los personajes que estaban de moda, pero estamos hablando de las premiers. Por tanto, estas botargas fueron una revolución. En ese entonces, los payasos solo trabajaban con las botargas como lo eran Barney, como lo eran Mickey Mouse, Mimi, pero llegó Toy Story
y cambió la revolución de las botargas. Hasta el día de hoy esas botargas suelen ser muy pedidas y cotizadas porque vivieron con nosotros en nuestra infancia y viven con la infancia de los hijos de los que son ahora papás, que eran jóvenes o niños en ese entonces. Ha pasado una década completa de generación para que pudieran vivir ellos la misma sensación que nosotros. Pero duele reconocer que las personas que fueron pioneras en llevar a cabo este tipo de actividades en los cines eran los payasos. Los payasos antes eran como que de todo, eran todólogos. Tenían magia, tenían botargas, hacían reír, tenían un show completo y eso es lo que nosotros buscábamos. Tenían inflables, tenían brincolines, eran los todólogos del entretenimiento infantil en ese entonces. Entonces ellos vieron en las salas de cine un negocio perfecto para poder dar lo que sería sus tarjetas y recomendación, llevando las figuras o botargas en vivo afuera de las presentaciones de cine. Posteriormente, con la llegada de los 90s y de lo que hemos venido viviendo con esa influencia norteamericana, las premiers en Puebla se han vuelto cada vez más precisas, más específicas y más vistosas. Además del boom de lo que fue la cultura pop, lo que se le llama cosplay, las convenciones de cómics, etc. Por ahí de esas mismas décadas, Dual City fue de las primeras pioneras en convenciones que empezó a llamar a gente que tenía doblaje, que hacía doblaje, animación, llevar cosas que en ese entonces eran bastante difíciles de conseguir, como cómics únicos, dibujos, mercadotecnia de anime, entre otras cosas. Pero casi siempre las convenciones tenían un público meta de gente adolescente que le gustaba el anime. Y como en ese entonces solamente las friki plazas y ese tipo de lugares tenían este tipo de artículos tan exclusivos, recordemos que en ese entonces la llegada fue los Supercampeones, Dragon Ball Z, bueno, Dragon Ball normal, Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco, Sakura Card Captor, Pokémon, Digimon, no sé, puedo mencionar solo algunos de los animes que reinaban en ese entonces en el Canal 5. Incluso, por ejemplo, lo que era la llegada de Cartoon Network y Nickelodeon, que también marcó para muchos de nosotros nuestras infancias de ver toda la tarde lo que era la televisión. En ese entonces la televisión tenía un grado muy alto para el entretenimiento infantil. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque la llegada de la moda de la cultura pop, como las convenciones, se fue popularizando poco a poco hasta el día de hoy. Entonces ya es muy fácil ver playeras de superhéroes, playeras de anime, en casi cualquier puesto de piratería. Antes era un gozo exclusivo. Entonces, las franquicias muy populares, como lo he venido diciendo al principio, de Star Wars, de Harry Potter, del Señor de los Anillos, siempre han tenido un público muy amplio. Pero fue hasta esta década, cuando el cosplay empezó a hacerse más popular en Puebla, que las personas acudían al cine disfrazadas, sin temor a ser rechazados o sin temor a tener ese tipo de margen de decir, mira, ahí va alguien disfrazado. Se volvió cada vez una tendencia un poco más mediática. Para la llegada de los 2000 al presente, todavía los payasos tenían un gran reinado. Recordemos que por ahí del 2002, 2001 o el mismo 2000 se estrena la película de Spider-Man, que fueron años donde estaba Spider-Man 1, Spider-Man 2, hasta el Spider-Man 3. Y todavía tengo muestra fehaciente de que los trajes de Spider-Man eran ya una cosa muy popular desde incluso antes de que saliera la película. Pero cuando llegó la película, Spider-Man se convirtió en el verdadero boom. Entonces, afuera de las salas de cine, por ejemplo de la de Plaza San Pedro, había un tipo disfrazado de Spider-Man, un poco regordete. Entonces, este tipo de personajes se tomaban fotografías contigo, pero te cobraban cierta cuota de cantidad para recuperación de... Era un convenio al cual llegaba el payaso que tenía un conocido en el cine para poder llevarlo a cabo. Pero con la llegada del cosplay, y siéndose cada vez más popular de la década de los 90 a los 2000, para el 2005 ya teníamos un amplio número o una amplia población de lo que es la cultura pop. O sea, ya eran muchas personas
los amantes del cosplay, los amantes de las convenciones, quienes también les gusta ir al cine. Entonces estas personas empezaron a predominar cada vez más su presencia en salas de cine, llevando diferentes atuendos, muchísimo mejores de lo que era cualquier otra botarga, por decirlo de alguna forma. Entonces los payasos se fueron quitando de las salas de cine y fueron reinando cada vez más los cosplays. Tengo que decir siempre que la franquicia de Star Wars es un parteaguas en lo que es la cultura popular y la gente, temas en general. ¿Por qué llamo esto o por qué lo traigo a la mesa? Exactamente cuando se estrenó el episodio 7, Radio Disney, que ahora también ya no es Radio Disney, tuvo por fin el llamado, o tuvo por finalidad el llamado, de diferentes asociaciones de cultura de los cosplays, para poder llevarlos a la sala de cine. Se dieron cuenta de que sus trabajos, como la Legión 501 y como otras tantas personas que representan el gusto por la cultura popular de Star Wars, tenían un trabajo muy arduo y muy bien hecho. Por ello los llamaron a las salas de cine para que ellos también pudiesen llevar este trabajo a través de una plataforma como lo que es una premiere, emulando lo que sería entonces las premieres en Estados Unidos. Entonces llevaron por primera vez en la Plaza Angelópolis algo que no se había visto. Casi 30 personajes o más en escena con una calidad increíble para la exposición, fotografías y dinámicas que tenía programado en ese entonces Radio Disney. Las fotografías incluso las pueden ver en nuestro perfil, y gracias a nuestro compañero y amigo Carlos Fernando González Ríos, quien nos extendió en ese entonces la invitación para formar parte de esta bonita actividad, fue que pude ser testigo de lo que realmente se vivía en una premiere. Previo a esto, yo nunca había tenido el interés o el gusto de desvelarme por ver una película que podría yo ver el fin de semana siguiente. Sin embargo, en ese entonces algo surgió y comprendí la magia, la emoción de ver antes que nadie una película que seguramente al día siguiente tendría mucho de qué hablar o daría mucho de qué hablar en redes sociales. A partir del nacimiento de este tipo de proyectos que llevaban empresas particulares como Radio Disney, como Cinépolis, como Cinemex, que son empresas mexicanas que se dedican a la difusión de eventos en general de entretenimiento, fueron surgiendo otras pequeñas corporaciones, agrupaciones, colectivos, gente que se reúne con sus amigos para llevar este tipo de entretenimiento para la gente en general. Algunos lo hacen con un medio para cobrar, otros lo hacen para darse a conocer, otros lo hacen por el simple gusto de compartir con sus amigos, en fin. Los objetivos pueden ser muy variados, pero hoy en día el organizar una premiere es una tarea tan ardua y tan difícil como lo ha sido desde hace muchos años. Simplemente que los objetivos ahora pueden ser diferentes. En fin, otros de los grandes eventos que se han venido viviendo, obviamente en la última década, son las premieres de las películas de Marvel. Marvel ha dado muchísimo de qué hablar y tiene muchísima tela, convirtiéndose en una de las franquicias más rentables, comparándolas incluso con las ya antes citadas. Por el merchandising, por cada uno de los personajes, por el carisma, por el representativo económico que este representa, etc. Hoy en día en Puebla, a los estados de nuestro país, México, se ha venido popularizando el tema de hacer tu propia premiere en cualquiera de las plazas más cercanas. Como lo vuelvo a repetir, puede ser con tus amigos, que simplemente se ponen de acuerdo, reparten qué personaje le toca a cada quien. Algunos lo hacen con una calidad extraordinaria, otros lo hacen con las cosas que tienen a la mano, customizan algunos de sus trajes. Y nos damos cuenta de que entonces México en general es un país lleno de creatividad. Muchos compran sus trajes, etc. La finalidad siempre de una premiere, independientemente de que si te quieres dar a conocer o quieres repartir tarjetas para shows infantiles o por si quieres pertenecer a alguna de las empresas que se adornan diciendo que ellos son los que presentaron los trajes, etc. Tiene que ser divertirse. No debemos de perder nunca el foco de que disfrutar una película en compañía de tu familia, en compañía de tu novia, en compañía de tus amigos, es una experiencia única que te invito, si no lo has hecho, a que la vivas. Ir al cine
formarte en la fuente de sodas, comprar tus palomitas, tu refresco grande, sentarte al lado de las personas que más aprecias, estés o no disfrazado, o te tomes las fotografías con ellos o no. Es una experiencia digna de cada una de las familias que tenemos el alcance y la posibilidad de llevarlo a cabo. Y si no la tienes, te invito a que tomes la decisión de ir a una de las premieres, disfrutes y vivas cada momento de esta experiencia y veas con unos nuevos ojos, un nuevo enfoque, una película en su estreno. Por mi parte ha sido todo, espero que hayas disfrutado de esta información. Si tienes un poco más de información, pónmela en la liga de los comentarios, sugiéreme de qué te gustaría que habláramos después. Si tú tienes otra versión de cómo fue el origen de las premiers en Puebla, te invito a que me lo dejes en los comentarios y podrías estar aquí conmigo comentándolo en el próximo programa. Yo soy el Hombre Araña de Puebla, somos Arañido Puebla Entretenimiento. Dale like a nuestra página en Facebook, El Hombre Araña de Puebla, suscríbete y comparte. ¡Nos vemos pronto!